Saludos a todos. Greetings. Estamos desde la costa aquí de México We're here on the coast of the Gulf of Mexico, y estamos esperando que llegue el huracán. and we're waiting for the hurricane, yeah. Y pues todos están muy asustados, And everybody's very, a little worried about it. pero esta iglesia no se inquieta, ¿verdad? But the church here is Esto no le faithful. preocupa. They're not worried about it. Hermanos que han venido y que están acá y que saben que estamos protegidos en la mano de Dios. The brothers know that our lives are in the hands of our Lord, Y le damos la gloria a Dios por eso. and we thank God. Hemos estado orando esta mañana para que este huracán sea menos peligroso de lo que viene. We've been praying that the hurricane here be less Y dangerous que Dios than it tenga is, su mano de misericordia sobre nuestro estado and then God have mercy y on our sobre state, todas las personas que viven en la costa. especially all of those who live along the Nosotros coast. estamos a 20 minutos del mar. We live about 20 minutes from the ocean. Entonces, todo lo que es la costa de Freeport, Surfside, So Freeport, Surfside, Sargent, Sargent Beach, Bay City, Bay City, Palacios, Palacios, Por La Vaca, Port Lavaca. y seguimos por este lado, San Luis Paz. If you go this way, you get San Galveston. Luis and into Galveston. Son las zonas que están esperando que les llegue esta tormenta. This is where they think that the region of storm is. Esperamos en Dios que el Señor traiga misericordia. But we ask God to have mercy on from all that. El día de hoy voy a hablar de una palabra que es impresionante. Otra vez seguimos con las parábolas. We're going to continue with parables today. No me imaginaba yo que hay tanta enseñanza en las predicaciones del Señor Jesucristo. You know, you can't even imagine how much knowledge and teaching there is in the words of Jesus here. Días atrás les decía que Jesús habló como unas 30 parábolas, I told you that Jesus taught about 30 parables, pero no, en realidad son 44 but parábolas. it's actually like 43, 44. 44. Entonces, es impresionante So it's impressive cómo esta manera de enseñar how this way of teaching explicaba bien claro lo que es el reino de Dios. explained what the kingdom of God really is like. Y esto es lo más importante. And it's the most important. Muchas personas no entienden Many people do not understand que lo que Dios vino a enseñar that what God came to a teach través us de su Hijo through His Son es que tiene un reino establecido is that He has a kingdom that is y established que nos está preparando a un grupo de sus hijos and is preparing His children para reinar con Él. to reign with Him. Entonces siempre Él habló del reino de Dios. So we always talk about the kingdom of God, El reino de Dios. the kingdom of El God, reino de Dios. the kingdom of God. Nosotros vivimos en una democracia. We live in a democracy. ¿Sabe qué es democracia? Do you know what a democracy means? El pueblo gobernando. That means that the people govern. La democracia The democracy es el pueblo gobernando. is the people governing. ¿Dónde nació la democracia? Where was democracy born? ¿Se acuerdan dónde nació la Do you remember democracia? where democracy was born? Con los griegos. With the Greeks. Y de ahí se establecieron, como estamos en la actualidad, unos países son demócratas y otros son autoritarios. And then we see that some are authoritarian, some are democracies. Entonces los que vivimos en democracia no entendemos lo que verdaderamente es lo que es realmente la teoría o la enseñanza de lo que es los ateos o los grupos que son, busco una palabra, como los comunistas que tienen otro tipo de gobierno autoritario, la palabra ando buscando. So when we live in a democracy, at times it becomes difficult for us to understand what authoritarianism looks like. El Señor nunca estuvo de acuerdo con la democracia ni con los autoritarios. You know, God was never really in favor of democracy or authoritarianism. Él no estuvo de acuerdo con el socialismo y con todo este tipo de gobiernos God didn't favor socialism or porque communism Él quería gobernar sobre la tierra. because He wanted to rule over the Y land. cuando el pueblo de Israel pidió reyes So when the people of Israel claimed out that they wanted a king y se opusieron ante Dios and they put themselves y against querían God tener reyes como todos los demás, because they said we want to have kings just like everyone else has poco a a king. poco se fue perdiendo el significado profundo de lo que Dios vino a establecer en la tierra. They began to lose the purpose of why God helped establish this land. Así que por esa razón nosotros que vivimos en la democracia That's why us that live in this democracy, no entendemos mucho cómo funciona un reino. we don't really understand how a kingdom works. Un reino, el rey tiene toda la autoridad. In a kingdom, a king has all of the authority. El rey es el gobernante supremo. The king is a supreme governor. Bajo él están todos los gabinetes, bajo él está todo
línea de gobierno, todo está bajo su dirección. The entire lineage of ruling is all under him. En nuestro país no. You know, in our country, it doesn't work Aquí like that. podemos hablar de lo peor del presidente y no nos pasa nada. Here, you can say whatever you want about the president, En and los, nothing will happen to en los you. países que están bajo un gobierno, de un reinado, Those are under a kingdom. ellos no pueden ir en contra del rey. They can't say anything against the king. Por eso es importante entender que existe para Dios solamente es la teocracia. So it's important to understand that God's purpose originally was a theocracy. ¿Qué es So teocracia? what does theocracy mean? Dios gobernando. Which means God ruling, No la democracia. not democracy or democracy. ¿Y cómo le llamamos a otros, a nosotros? What do we call the others? No cuando un dictador gobierna. When a dictator rules. No, lo que Dios ha establecido What God had established es que Él quiere tomar en control de todo, porque Él es el dueño de la tierra. is He is the one who's in charge of all the things. De Él es la tierra. Of Him is the Entonces, Él vino a mostrarnos So He came to show us que Él ha preparado un reino that He prepared a kingdom. para que aquellos que obedecen a la palabra de Dios So those that obey the word of God puedan gobernar con Él. can reign with Him. Usted nunca ha pensado en ser, siempre es como somos gobernados, no tenemos la idea que nosotros podemos gobernar, ¿verdad? Since we're in this mindset, we don't really understand that we can Y rule. nos cuesta entender So eso. it's hard to understand that. ¿Sí me explico? Does that make sense? Entonces, teocracia es Dios gobernando. So a theocracy is God Y ruling. cuando Jesús vino a la tierra, Él vino a hablarnos de la teocracia. And so when Jesus came to this earth, He was talking about theocracy, Él gobernando. where God is ruling. Cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Él, a su gobierno, When we submit to His reign, nosotros no tenemos problema. we don't have problems. Pero aquí hay una explicación muy hermosa But here's a beautiful en la explanation. parábola del trigo y la cizaña. And here we see the parable of Sí. the wheat and the chaff, or what they say the wheat. Si usted va a Mateo 13, 24 al 30, In Matthew 13, 24 to 30, y aquí le dice, y les refirió otra parábola diciendo, and He referred to them another parable saying this, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. the kingdom of God is similar to a man who is sowing a great seed in his land. Eso es todo lo que enseña. That's it. El reino de los cielos The kingdom of heaven es semejante a un hombre que sembró la buena semilla en su campo. is like a man who has sowed a great seed in his land. Y comienza a hablar por esta parábola. And he begins with that. Y nos habla acerca de lo que en sí es la buena semilla que sembró este hombre fue el trigo, ¿verdad? And he talks about that the good seed that this person sowed was a wheat. Y dice, pero mientras su gente dormía, But while his people were sleeping, vino el enemigo y sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. the enemy came and he planted some chaff or weeds into the wheat and he left. ¿Qué sembró? What did he sow? Cizaña. You know, Yo no weeds. entendía qué era la cizaña. You know, I really didn't know what that really meant. Yo pensé que era algo, hierba cualquiera. I thought it was, a No, certain no, no, type no. of wheat. Ahorita les voy a explicar. I'll explain here. Y cuando salió la hierba And so when he came out, y dio fruto, and this gave fruit, entonces apareció también la cizaña. then we also see that these weeds or these chaff were there. Entonces vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron, And then the servants of the father of the family came and said, Señor, Lord, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? didn't you plant good seed in your land? ¿De dónde pues tienen cizaña? Where did these weeds come from? ¿De dónde? Where? Si tú sembraste buena semilla, If you sowed good seed, ¿de dónde apareció la cizaña? where did the weeds come from? Y la explicación. And he explains. Y él les dijo, And he told them, un enemigo ha hecho esto. an enemy has done this. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? And the servants told him, well, then do you want us to go rip it all out? Él les dijo, no, He said, no. no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Because if you pull out these weeds, you're also going to take out the wheat. Ahora yo decía, pero ¿cómo no van a conocer la hierba mala y el trigo? And I was like, well, how are they not going to know the difference between the wheat and this other plant? ¿Cómo? How? Pues yo fui agricultor. You know, I used to work on farms. Yo me vine a los Estados Unidos cuando tenía 22 años. I came to this country at age 22. Pero de ahí para acá, But from there now,
Yo viví en la finca, yo viví en el rancho, You know, I lived on the ranch. yo llevé piña, caña, café, I grew de todo. pineapple, coffee, you know, all kinds of Teníamos things. una finca We had a ranch out there. y teníamos varios trabajadores We had a lot of workers. y viví la vida del campo. And I lived the life of that Por eso person. me fascina cuando Jesús enseña a agricultores porque no había tanta industria en aquella época, ¿verdad? That's why I was fascinated when Jesus talks about agriculture, because I know that. Porque hablaba en un lenguaje que los rancheros conocían. Because he spoke in a language that ranchers Y a mí me understand. gusta porque yo le entiendo lo que está diciendo. Because I understand what he's telling me here. Amén. Entonces, dejar crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. And he said, let them grow together, one and the other, until the time of Y harvest. al tiempo de la siega yo diré a los segadores recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero también recoger el trigo en mi granero. And he said, and in that time that you're going to go and grab first the wheat, and then you're going to take and you're going to burn it, and then grab the wheat and put it into our storage area. Ahora, mi pregunta era, So then my question is this. ¿qué cizaña era? ¿Qué clase de cizaña era? What kind of wheats were this? That it looked very Había similar to wheat. una que era muy similar al trigo. There was one that looked very similar to wheat. ¿Aló? Hello? No había diferencia entre la una y la otra cuando uno las miraba así. So you really couldn't tell the difference. No más que between the una sí era la verdadera, But one was the real one, que producía el trigo, which made wheat, y la otra no daba nada. and the other one gave nothing. Pero las dos eran muy But similares. they both looked very similar. Por eso el Señor le dice, hey, no. That's why Jesus said, no, No don't vayas a arrancar this. arrancar la cizaña porque a lo mejor vas a arrancar el trigo. He said, no, don't pull out those Te wheats vas a 'cause equivocar. you might mess up. You might get the wheat too. Deje que la cizaña crezca con el trigo. Let it grow together with the wheat. Amén. Amen. Ahora esto tiene mucha enseñanza. This has a lot of teaching. Porque a veces el Señor permite en la iglesia que se crezcan aquellos que son cizaña también. You know, sometimes in the church we see people that grow up that are like those wheats. Se miran tan exactos, They look very much like everyone else. aparentan la realidad como cristianos. You know, they look, for all purposes, like a Christian. Y en realidad no tienen ningún compromiso con Dios. But in the reality is they don't have any commitments to God. Están buscando intereses personales. They're looking for their own Cuando personal las cosas interests. no se les da como ellos planean When things don't work the way they want them to, y cuando lo descubren, and when that gets discovered, comienzan a apartarse. then they begin to separate themselves. Pero el Señor no deja que se arranque porque podemos cometer errores. But the Lord doesn't let you pull them out because you can make mistakes. Ahora aquí está lo interesante de este Here's relato. the interesting part of this. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa And so he let the people go, and Jesus entered in the house, y acercándose a sus discípulos, and his disciples got close to him. le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. And they said, explain to us about the weeds in the field. Y otra vez encontramos el mismo relato, And so here we see the same story. que los discípulos tampoco entendían esta parábola. That Jesus' own disciples did not understand. Otra vez lo mismo. It's the same thing. La semana pasada que hablábamos del otro mensaje anterior, The last week we were talking about the other parable, acerca del samaritano, about the Samaritan, de los otros relatos que él ha predicado, and the other ones that he's preached. nos encontramos con la misma situación. We find the same situation. Señor, explícanos la parábola. Lord, explain to us the parable. We do not understand it. ¿Cómo es que crece la cizaña con el trigo? How is it then that the ¿Y wheat cómo grows es que- with this wheat? Que el dueño no permite que el hombre arranque la cizaña. And the man doesn't allow them to pull out these weeds? ¿De qué estás hablando? What is happening? What are you talking Yo les about? dije, hay una explicación espiritual, hay una enseñanza espiritual que se desprende de estas And parábolas. I told you there's always a spiritual explanation behind Está la it. ocasión, There's the occasion, está the setting, está la narración the narration, y está la verdad espiritual. and the spiritual truth. ¿Cuál es la enseñanza que vamos a desprendernos o que vamos a sacar de esta palabra? What is the teaching we're going to get from this parable? ¿Qué es lo que vamos a aprender de What will esto? we understand? Aquí el Señor se sienta con sus discípulos. Jesus sits down with his Porque Él disciples. les dijo, a vosotros sí les es revelado los misterios del reino. He said, because unto you I will reveal the mysteries of the Hay kingdom. gente en nuestra iglesia que entiende los misterios del reino. There are people that actually understand the mysteries of the kingdom, Otros no lo entienden. but many do not. ¿Me explico? Does that make sense? Hay gente que no capta la palabra. There's people that just don't understand the word. Y a mí me da mucha tristeza porque con el tiempo uno se da cuenta Because you realize in que se time gastaron 10, 20, 30 años y que todavía no han encontrado el compromiso que tienen que tener con Dios. that you spent 20 to 30 years and they still haven't found their commitment. with Que si God. las cosas no van en la dirección que ellos pensaron, Because if things don't go in the path that they think they should,
pierden interés. You lose interest. Y esa es la cizaña. And that's Es parte de lo que es la cizaña. That's what it is. El trigo es una cosa, Wheat is one thing. la otra es cizaña. Weeds are another thing. Y tú no sabes cuál es el trigo y cuál es la And you cizaña. may not know the difference between wheat and the Y wheat. el Señor no deja que uno los corra porque sabe que a lo mejor está mandando el trigo, está perdiendo el trigo, And the ¿verdad? Lord doesn't allow you to pull people Pero out. aprendemos esto. But let's learn this. Explícanos, por favor. He says, explain, Enséñanos teach us la parábola de la cizaña y el campo. the parable of the weeds and the wheat. Por favor, yo quiero saber, decían los discípulos. I want to know. Y respondió el Señor Jesucristo y les dijo, He responded to them and said this. el que siembra la buena semilla He that sows that good seed es el Hijo del Hombre. El is the Hijo de Dios. Son of Man, is the Son of God. Es la semilla. El que siembra la buena semilla es el Hijo de Dios. He's the person who's sowing the seed. Ahora, él está dando una explicación a quiénes. Who's he explaining this to? Siempre les digo, es bueno que usted oiga. ¿Quién lo dijo? I always tell you, it's important to understand who said it. ¿A quién se lo dijo? Who did he say it to? ¿Y por qué se lo dijo? Why did he say this? Ahora, ¿por qué se lo dijo? Why did he say this? Porque no entendieron la parábola. Because they didn't understand the parable. ¿A quién se lo dijo? Who did he say it to? A sus discípulos. To his disciples. A sus discípulos. To his disciples. Todavía no eran apóstoles. They still were apostles. Entiendan esto. So let's A understand. veces llamamos discípulos a un apóstol y no es correcto. Sometimes you might call an apostle a disciple. Un That's not discípulo correct. es un aprendiz. So a disciple is an Un apprentice. apóstol es cuando ya tiene las marcas, la unción, la llenura del Espíritu, los dones, las manifestaciones del Espíritu. An apostle is one who's in teaching and Y has que the tiene un llamado anointing, the Holy Spirit, ministerial. and the calling. Amén. Amen. Respondió Jesús y les dijo, Jesus responded, el que saying, siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. He that sows that good seed is the Son of Man. El campo The land es el mundo. is the world. ¿Me siguen? You follow me here. Y la buena semilla son los hijos del reino And the good seed are the children of y the las kingdom. cizañas son los hijos del mal. And the weeds are the sons of the evil one. Esto es lo que existe en el reino de Dios. This is what exists. Hay un mundo que estamos viviendo, There's a world that we're living in que viven los hijos de Dios where there's the children of y viven God los hijos del diablo. and the children of the devil. ¿Aló? Hello. Ah, no, pero él no es hijo del diablo. Oh, but he's not a son of the devil. Léalo. Read it. Si tú no vives conforme a la palabra de Dios, If you don't live according to the word of si tú God, no obedeces los mandamientos de Dios, you don't obey the commandments si of tú no God, te sometes a la autoridad you divina don't submit to that divine y tú authority, vives tu propia vida y tu propia voluntad, you live your own life, your own will, entonces tú no eres hijo de Dios. so then you're not a son of God. Amén. Amen? El hijo de Dios sigue al Padre. The son of God, El hijo de follows Dios se the somete Father. a su autoridad. The son of God submits to that El authority. hijo de Dios vive la palabra de The Dios. son of God lives that life. Entonces aquí encontramos lo que dijo Jesús. So here we find what Jesus said. El que siembra la buena semilla He that sows that good seed es el hijo del hombre. is the son of man. El campo es el mundo The land then is the world. y la buena semilla son los hijos del reino That good seed then is the sons of the kingdom. y las cizañas son los hijos del mal. And the weeds are the sons of the evil. Entonces, ¿hay hijos de Dios? Sí. So they're sons of God, ¿Y hay right? hijos del diablo? They're sons of the devil then, huh? Sí, Señor. Right? Veamos. El enemigo que la sembró es el diablo. The enemy that sowed the seed is Y the devil. siempre que yo les hablo de la Trinidad, del reino de las tinieblas, So when I talk about the trinity of the kingdom of darkness, todavía la gente no entiende y no se les ha explicado detalladamente this isn't something that's been explained much. que lo que se encarnó de Dios en el vientre de María fue la palabra de Dios. That which was made flesh in the womb of Mary was the word of God. La palabra semilla en el griego The word seed in Greek es el semen, is literally the word semen in English, es la semilla. which is the literal seed. Y por esa razón, And for this reason, el diablo the devil es la palabra del gobierno de las tinieblas encarnada. is the word the devil made flesh. Quien le habló a Eva fue el diablo. So when you see who spoke to Eve, that was the devil. Y los que obedecen a la voz del diablo And those who obey the word son of the hijos del devil diablo. are sons of the devil. Los que obedecen al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, Those who obey the Son of God son hijos de Dios. are children Y of God. veamos lo que el Señor explica. And see what the Lord explains. El enemigo que la sembró es el diablo. The enemy who sowed the seed is the devil. La siega es el fin del ciclo. You know, and that harvest is the end of time.
Y de los segadores son los ángeles. And those people who are reaping are the angels. Mateo 13:40. Matthew De 13:40. manera que como se arranca la cizaña In the same way that they pull up the y wheat se quema en el fuego, and it's burned in fire, así será en el fin de este siglo. that's how the end of the age will be. Uno a veces se pregunta, Señor, ya no dejen que el mal continúe. Sometimes you say, Lord, we don't want evil to continue in this world. Ya no permita, Señor, que el mal continúe. Lord, stop the evil. Pero es que el enemigo está sembrando cizaña todos los días. But the enemy is planting evil El every diablo day. está sembrando cizaña y cizaña. He's planting these weeds ¿Cómo nos every day. entretiene? How he entertains Como us. un cajón en la casa nos entretiene tantas horas. You know, just this box in this house, how it's entertaining for ¿Y so qué many days. producen en en ese cajón? You know, what's produced there? Y nos están saturando nuestros oídos, nuestra mente con lo que vemos y escuchamos. And they're saturating your mind and what you hear with the television. Yo no dije televisión, pero bueno. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, And then the way that the people, the weeds that are pulled up are burned in fire, así será el fin del siglo. that's how the end of the age will El be. fin del siglo va a declarar quiénes son los hijos de Dios At the y end of the quiénes son age. los hijos del diablo. We see who the sons of God are and the sons of the devil. Mucha gente está engañada Many people are misled. y vive una vida desordenada. And they live a life that's Y very ellos disordered. piensan que van derechito al reino de Dios. And they say we're on our path to the kingdom of God. Al reino de Dios solamente van los hijos que han sido engendrados por el Espíritu de Dios y que viven conforme a la palabra de Dios. But only those who have been baptized in the Spirit and live according to the will of Si yo God. estuviera predicando en otra nación, en otra iglesia, el pueblo diría amén, pero aquí todos están dormidos. If I was in another church, people might say amen, but here everybody's asleep. Buenos días. Good morning. No, bueno, ya despertó uno. One will go. That's good. It's a start. Es bueno comenzar por ahí. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. In the same way that the weed is taken up and burned in fire, that's how the end of the age will be. Enviará el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, a sus ángeles The Son of Man or Son of God will send his angels y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. will come and pick up all those who serve the evil one and do iniquity. ¿Quiénes van a venir So who's going to come do this? a recoger la cosecha? Who's going to come and take this harvest? ¿Y quiénes van a apartar el trigo de la cizaña? You know, who's going to separate the wheat Los from the wheat? ángeles. The angels themselves. ¿Y quiénes son el trigo? You know, so who then is the wheat? Los hijos de Dios. The sons of God. Y luego dice la palabra, y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. And then so the angels will come and they will take all those who serve into his kingdom and then separate those who do iniquity. Hermana, ¿cuánta gente usted ve que es injusta? So how many people in this world do you see that are unjust? ¿Cuánta gente vive una vida desordenada? They live a very disorderly life. ¿Cuánta gente está haciendo su propia voluntad? They're doing their own will. Y piensan que porque de vez en cuando van a la iglesia And they think that because maybe I make it y to que church, porque creen en Dios, because I believe in van a God, entrar al reino de Dios. then I will enter into the kingdom of God. Te tengo una sorpresa muy grande, hermano. But it's a big surprise here. Dice, y los echará en el horno de fuego. And he will throw them into the Y oven allí of será fire. el lloro y el crujir de dientes. And there will be gnashing of teeth in that place. And they will cry out. Qué terrible será ese día It's a terrible day cuando los ángeles vengan por la cosecha when the angels come a for the recoger harvest, el trigo y a recoger la cizaña. to take the wheat and the weeds. Y la cizaña la va a hacer montones y la va a tirar al lago de fuego. And they will take those weeds, wrap them together, and throw Qué them terrible into que it. usted vaya en ese lugar. How terrible for you to be in that Que place. tú seas parte de esa cizaña. That you be part of it. Pero que creció con el trigo. But you grew up with wheat. Creciste con el trigo. You grew up together with the wheat. Y aquí es donde nosotros vemos la diferencia. And here we see the difference. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. And not everyone that says, Lord, Lord, will enter the kingdom. Entonces lo justo le resplandecerá como el sol en el reino de su Padre. And then the just will reflect like the sun in the kingdom of his Y el que Father. tiene oídos para oír, So he that has ears to hear, oiga. listen. No todo el mundo tiene oídos para oír. Not everybody has ears. La gente tiene oídos para oír lo que les conviene. You know, people have ears to hear whatever they want, whatever's convenient for them. Pero no quieren someterse bajo ninguna autoridad. But they don't want to submit to anybody.
No quieren someterse a ninguna iglesia. not a church. No quieren someterse a vivir la voluntad de Dios. They don't want to live the will of God. Todos quieren opinar. Everyone wants to have Ese es el problema de la democracia. That's what happens Que in pensamos que en la democracy. iglesia todos podemos decir qué haga el pastor. Because in a democracy, we think that everyone gets the right to tell the pastor what to do. Yo vengo de una denominación, I come from a y denomination. no le voy a decir cuál, I won't say which one. porque de ahí tengo muchos amigos todavía. I still have many friends in that denomination. Pero ahí se cree But there it is believed que la iglesia es la que gobierna. that the church is that which governs. Que la iglesia puede decidir Because cuándo quiere ese pastor o cuándo no quiere ese pastor. the church can get together to decide when they want that pastor there or when they want you to go. Nos corrieron de una de esas. They ran us from one of those Que porque habíamos crecido mucho. because we grew too Que much. porque había mucha gente en la iglesia. There were too many people Que in the les church. estorbaba a los blancos que todos nosotros llegáramos ahí. And a lot of the American culture that was there was disturbed. Y que eso no era permitido porque ¿dónde vamos a estacionarnos? And they said it's too difficult for us to park our own cars now because there's too many at the other church. Y luego que no nos mirábamos igual que ellos. And these people don't look the same El as color que us. traíamos no era parecido. Their skin's a little different color. Por eso no nos quisieron. They're like, I don't want that. Y lo mejor, corrieron al pastor. And so they ran the pastor out. ¿Y sabes qué hizo el pastor? Do you know what the pastor did? Me fui. I left, Yo era lo normal, which is normal, right? pero no me fui del pueblo. But I didn't leave the city. No me fui del llamado de Dios. I didn't leave my Y calling. Señor, si from tú God. me llamaste a este pueblito, Lord, if you called me to this little town, aquí voy a estar. then I'm going to be here. Y el lunes pasado, And last en la Monday, convención, in the convention, viene un pastor que lo conocía desde aquella época. a pastor who I knew from way back then. Él era pastor en Alvin He was a pastor in Alvin, y yo aquí en West and Colombia. I was here in West Columbia. Me dice, ¿pero Pablo todavía vive en West Colombia? Oh, Pablito, but you still live in West Columbia? Le dije, sí. I said, well, yeah, I do. ¿En ese pueblo tan chiquito? In that small town? Le dije, sí. He said, yeah. No, hombre, ¿qué andas haciendo ahí? What are you doing in that small town? Le dije, ahí me llamó el Señor. I said, well, that's where God called me. Ahí estoy. So that's where I am. No, a mí me gusta la ciudad grande y estoy en la ciudad grande. No, I like the big city, so I live in the big city. Pero no les quiero contar lo demás porque es triste. But I won't tell you the rest, 'cause it's really sad. Porque en este pueblito, Because in this little town, Dios nos ha bendecido. God has blessed us. Íbamos a un almuerzo con los pastores, íbamos a comer con todos ellos. We were at a lunch that we were going to eat with some pastors. Ese pobre pastor no tenía reservación. That pastor didn't have a reservation. Gracias a Dios que el doctor que iba conmigo, But the doctor who was with que me us, había invitado, who invited us, como no llevaba 4 boletos, sino llevaba 3, but only had 3 tickets. I didn't have 4. entonces uno de nosotros nos íbamos a quedar afuera. So one of us was going to have to stay outside the luncheon. Entonces dijo, ¿sabes qué? And I said, you know what, Sé sir? usted, Here, entra con su esposa, enter with your wife. come y nosotros nos vamos. We're going to go Y nos fuimos a And un we steakhouse. to a steakhouse. Fuimos a 2, estaban cerrados. We went to 2 steakhouses, but they were closed. Pero llegamos al bueno. Because most open at like 4 or 5. Sí, yo no sabía eso. I didn't know that. You're in Texas. Pero ¿qué pasa, hermanos? But what happens, brother? ¿Cuántas personas o cuántos pastores me han criticado por vivir en este pueblo You know, tan pequeño? many pastors, many people have criticized me for living in this small town. Pero la gente no sabe cómo Dios nos ha levantado. But they don't see how God has picked us up in this little town. Porque soy hijo de Dios. Because I am a son of God. Y luego que lo miran a uno con el carro que camina, Oh, and then see your car, y que te miran cómo se viste. the way you dress. Dice, pero este no se viste And normalmente. he's not dressing like everyone. Porque a veces damos vergüenza como somos. Somos hijos de Dios y no tenemos nada que enseñar. But sometimes, we're sons of God and we get ashamed of how Tenemos we dress. una mentalidad We get this mindset que para ser pastor hay que ser pobre. that in order to be a pastor, you gotta be broke. Y no es así. But it's not like that. Este edificio que tenemos, Dios nos lo dio a nosotros. This building that we have, God No gave es it de to la us. convención, It doesn't belong to a no es de convention. la It denominación, belongs to a denomination. pertenece a los hermanos de la iglesia. It's to the brethren in the church. Porque hemos creído que Dios nos iba a dar un lugar, Because we believe that God lo will give us hemos a place, logrado,
And we have been able Y to. de aquí nos hemos proyectado. And we've been able to go from Y si here. usted no se conecta los viernes en la noche a las 7, 7 y media, And if you don't connect on Friday at 7 or 7:30, connect. para que escuche los testimonios, Get online and take escuche la testimonies. charla que tenemos en los viernes, Listen to that chat on nos Friday. vemos, We eat, reímos, We laugh. disfrutamos we y enjoy, luego no nos queremos ir. and then we don't want to go. Queremos pasarlo ahí. We want to spend time together. Y luego hay gente que se está conectando con nosotros. And there's people Y that ya are llegamos a connecting, más de 1000 personas en cada reunión. and you get more than 1,000 people connecting. Eso es muchísima gente para un viernes en la noche. That's a lot for Friday night stuff. Entonces, tan pequeño el lugar que estamos, So it's a small place, pero ahí te puso Dios, but God puts you there. pero de ahí proyecta. But it projects further. Y no hay límites para There's Dios. no limits for God. El límite lo ponemos nosotros. The limit is on yourself. Y si tú no llegaste el viernes, And if you weren't there on Friday, te la perdiste. well, you missed out. Ah, eso estuvo bueno. That was good. Estuvo bueno. It was ¿Verdad good. o no? Right, brother? Gloria a Dios. Glory to God, right? Cada vez que usted no va, Every time you don't go, te la pierdes. you miss out. Así que les recomiendo que ya no sigan perdiendo eso. So I ask you not to miss out. El reino de los cielos es algo tan especial. The kingdom of God is something Ah, very me special. acordé de que prediqué la semana Oh, pasada. remember what I preached last week? Abajo, acerca de la perla, de gran precio, About the great price of the pearl, acerca del tesoro escondido. that hidden treasure. Y les hablé del reino de Dios. And it was about the kingdom of God. El tesoro tan especial que está reservado para los hijos. That special treasure La is for ciudad the children celestial. of God, the heavenly city. Está hecha de oro puro. It's made of pure El gold, mar de cristal. the crystals, ocean, Las sea, puertas de perla. the doors of pearl. Y los 12 cimientos de la ciudad. You know, the foundations Piedras that preciosas. are precious. Es stones. una joya hermosa. Es el tesoro escondido. It's a jewel, it's that hidden thing. ¿Quién no quiere ir ahí? Who doesn't want to live there? ¿Quién quisiera vivir ahí? Who would like to live there? Ah, no, pero no estoy acostumbrado a vivir tan elegante. But Pastor, I'm not used to living like that. Yo no podría vivir en esa ciudad. I don't know if I feel comfortable in that heavenly city. Porque a mí me enseñaron en la iglesia donde voy Because they showed me the church that I go que no to. tenemos que tener nada de riqueza. That we need to have no riches. Porque los hijos del diablo no tienen riqueza. Because, Tienen miseria. because the children of the Lord have Pero los misery. hijos del Señor van a disfrutar de un reino But the children of God will be able to de enjoy gloria, the de kingdom hermosura. of beauty. El Dios dueño del universo, creador del cielo y de la tierra, God, creator of the ha universe, and the establecido earth, un reino para compartirlo con sus hijos que lo aman. established a kingdom that he will share. Yo amo a los que me aman, dice el Señor. I love those who love Y me, me Jesus, hallan los que temprano me buscan. and those who seek me shall find. Oye, gózate porque tú vas a disfrutar de la bendición más grande. Rejoice because you're going to have that. Usted tiene que tener ánimo, decir, ¿sabes que yo soy hijo de mi padre y no tengo por qué vivir en miseria? You got to say, you know, I'm a son of the living Father. I don't have to live in misery. Yo recuerdo cuando la iglesia me dijo, creo que nosotros vamos a pedirte que por lo menos te vayas o que presentes tu renuncia para ser más elegantes. I think we're going to ask you to go, but we're going to ask if you could maybe present your resignation so we can leave that on the up and up. Le dije, no hay problema. I said, hey, it's no problem. La sangre de estos hispanos no está en mí. You know, the blood of these Hispanics Yo no is los not on traje me. a la existencia, ustedes lo hicieron. I didn't bring them here, Pero yo me voy, but I will go. me voy. I will go. Y nos fuimos And we left. con dos chinitos, como dicen los colombianos. Like the little chiquitos. we Me say, dieron 2 semanas para salir de la casa pastoral. They gave me 2 weeks to leave the pastoral. A ellos no les importa cómo sale uno. They don't care what happens when you leave. Nosotros, a mí me pagaban un salario completo y me bajaron a la mitad. I was on a full salary, they dropped it in half, Y yo con $600 and with $600, me vine I came. y tan pronto pude, And esa misma semana me compré una trailita I bought a little trailer that week, y la movimos al terreno. and we moved it onto a property, Y ahí comenzamos a vivir. and we began to live there. Y algunos dicen, ¿y qué haces en ese pueblito tan chiquito? And when people ask me, what are you doing in that small town? ¿Qué hay en ese pueblito tan chiquito que te has quedado? What is it there in that small Un town? pastor vino el otro día. A pastor came the other day. Oye, pero todavía estás en este pueblito chiquito. You're still here in a small town? Pero cuando vio lo que Dios nos ha bendecido, But when he saw how God had blessed me us, dijo, ahora lo entiendo. he said, I get it now. Ahora él se quedó sin iglesia, Now he doesn't have a church now sin ministerio, or ministry porque piensa que la ciudad grande es lo mejor. because they think that Pero para mí, the city is the best. donde Dios me pone es el mejor lugar.
But where God put me is where I need to Porque ahí be. donde Dios te colocó, ahí donde Dios te va a prosperar. Because wherever God puts you, He will Donde bless you. Dios te va a bendecir. Wherever God will bless you. Así que gloria sea a Dios por lo que el Señor hace en nuestras vidas. Glory to God for what He does in our lives. Yo le creo a Dios, I hermano. believe God. Yo le creo a Dios. I believe God. Ahorita viajamos a muchos países. Right now we're able to travel to many countries. Cuando ahorita estamos jugando la Copa América Right now we're also playing the En Estados Copa Unidos. America here in the U.S. y a veces no sé ni por qué país voy a echarle porras, And sometimes I don't know which country to cheer for. porque amo a los mexicanos, Because I love the Mexican porque amo a country. los panameños, I love Panama. porque amo a los centroamericanos, I love Central America. amo a los venezolanos, I love porque amo a Venezuelans. Venezuela, amo a los argentinos, I love the Argentines, maybe a little less, but you know, they're there. pero amo a todas las nacionalidades. But I love all nationalities. Y estaba jugando Canadá y México, y Argentina. ¿O Canadá y qué? Bueno, Canadá con Venezuela. Y yo decía, Canada was playing Venezuela, and ¿a I quién le voy? didn't know who to go for. Hacía fuerzas por Venezuela y hacía fuerzas por I Canadá. was cheering for Venezuela and cheering for Porque Canada. cuántas veces estuve en Canadá predicando. Because I was in Canada so many times. Cuántas preaching. veces estuve en Venezuela y tenía esa bandera en mi corazón. I was in Venezuela preaching many times too, and I had that flag in my heart too. Porque ya somos del reino de Dios. Because we're all in the same team. Ya in the no hay kingdom of God. nacionalidad. There's not a Somos nationality. una familia. We're one family. Tengo hermanos chilenos, I got Chilean brothers, argentinos. Argentine brothers. Tengo hermanos hasta checos. You know, I even have Czech brothers. Tengo muchos hermanos checos. A lot of Czech brothers. Porque ya Dios nos hace de una sola nacionalidad del reino de Dios. Because God makes us Somos one una nationality. familia. We're one family. Pero lo triste es que aquella cizaña que ha crecido con el trigo, But those weeds who have grown up at the same time with los echará en el horno de fuego. we will cast them Allí into será el lloro y el crujir de dientes. and there will be a gnashing of teeth and a great crying out. Entonces los justos resplandecerán como el sol But then the just will rise up and shine like the sun en el reino de su Padre. in the kingdom of their Father. El que tiene oídos para oír, He that has ears to hear, listen. va a resplandecer. Va a resplandecer. He will shine. La gente te dice, oye, pero tú, ¿por qué eres así? And people ask me, why are you like Me that? digo, yo quisiera tener 70 años como tiene usted You know, I'd love to have 70 years old and act like y you. tener la energía que tú And tienes. have that energy. Predicas como con tantas ganas, digo, You preach like you're really y no le excited. preocupa viajar. And you don't mind traveling. Oye, no, Oh, no. yo soy hijo de alguien que tiene todo el poder, I'm the son of God who has all the de power. alguien que hace todas las cosas He posibles, does all things that are possible. que para él no hay nada For imposible. him, nothing Amen. is impossible. Amen. Ahora vamos a ver la aplicación o la verdad espiritual que se encierra en esta parábola. So let's look at the spiritual truth here in this parable. Esta parábola es una de las pocas que aparecen en los evangelios donde también se encuentra registrada en la explicación por parte de Jesús. This is one of the few parables that we see in the Gospels that's also explained in detail by Jesus. Donde podemos ver que en la tierra donde vivimos existen dos tipos de hijos espiritualmente hablando. That we see that in the earth that we live, that there are two types of people spiritually speaking. Los hijos de Dios We have the sons of God y los hijos del diablo. and the sons of the devil. Toda la explicación de la cizaña y el trigo era para mostrar que en la tierra hay dos clases de hijos espirituales. You know, this whole parable was to show that two kinds of O people eres hijo exist. de Dios You're either a son of God o eres hijo del diablo. or you're a son of the devil. Es la gran diferencia. That's the biggest difference. Amén. Así como fue dicho en Génesis 3:16, As it was said in Genesis 3:16, y pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿sí? and I will put an enmity between you and woman, Y entre tu simiente y la simiente suya. and your seed and their seed, La simiente es semen, es semilla. you know, which is the semen or the seed. Esta te herirá en la cabeza And he will bruise you in your head, y tú le irás en el calcañar. and you will strike his heel. Había una profecía del protoevangelio, se llama. You know, we're talking about the main gospel here. Los que estudiamos teología, Those that study theology, se nos enseña it's taught to you que aquí se estaba profetizando that here it was being prophesied acerca de la venida del Mesías about the coming of the y de Messiah, la simiente de la mujer. you know, and the seed of woman. El diablo tomó a la mujer como vaso más frágil para engañarla. You know, the devil took woman as a very fragile being to mislead Y her. aquí hubo un castigo para el hombre, And then here there was a un punishment for man, castigo para la mujer. a punishment for woman. ¿Cuál fue el castigo del hombre? What was the punishment for man? Que con el sudor de su frente ganaría el pan That diario. with the sweat of his brow he would earn Y his el de la living. mujer, And for a woman, se multiplicaré
It los was dolores del parto. birthing pains would be Y mucha multiplied. gente se atreve a decir, pero que Adán y Eva no tenían familia porque pues no conocían pecado. And many people like to tell me that before that time that Adam and Eve didn't have any kids yet. Pero ellos tuvieron hijos antes de pecar, But they had kids before they sinned. porque no se puede multiplicar dolores si antes no los tenía, Because you cannot multiply pain on something that did not yet que no exist. existía. Si se dice multiplicaré, quiere decir que arriba de los que ha tenido va a tener más. Which says that if you've already had it before, it's going to be more. Gracias a Dios que le dio esa asignación a las mujeres, I'm glad he gave that to women, not to men. porque yo no hubiera aguantado los dolores. Because I don't know if I could handle that pain. ¿Verdad, hermanas? Right, sisters? Por eso quieren tanto a los hijos ustedes, ¿verdad? Entonces aquí dice, y pondré enemistad. ¿Qué es enemistad? And it says that I will put enmity. What does that Entre mean? ti y la mujer. Between you Yo and the woman. recuerdo que mi mamá, vivíamos en una finca I remember we lived on a ranch there with my y mom. abajo había un pantano, un lodo, un ladazal. Yeah, there was a swampland. Y entonces había muchas víboras. And there were a lot of snakes. Pero mi mamá, But my donde mother- miraba una víbora, se lanzaba como otra víbora, con un palo y las agarraba y las despedazaba. Because my mom, whenever she saw a snake, she'd grab a stick and she would beat Y it. yo la miraba como le... And she would just sit there and step on it and kill it. ¡Wow! Decía yo. Wow, I said. Y cuando leí este versículo entendí. And when I read this verse, I understood that. Y pondré enemistad And I will put enmity entre ti y la mujer. between you and woman. ¿Cuántas de mujeres les gustan las víboras? How many women like snakes? Levante la mano a las hermanas que les encantan las víboras. How many women here like snakes? No, le tienen bronca. No, they don't like it. Las agarramos así. And when we see them, we want to kill it. Ahora, esa enemistad That enmity que dice la Biblia that the Bible says era que el diablo entró a la mujer that the devil entered into engañándola con una palabra, misleading her with a word. pero ahora el Señor, Now. ahora Dios God envió a su Hijo sent his son a la tierra, to this earth, que fue la palabra de Dios encarnada. which was the word of God made Por flesh. eso dice la Biblia, grande fue el misterio de la piedad, Dios fue revelado en carne. Great was the mystery of his mercy that God was revealed in flesh. Entonces lo que se encarnó en el vientre de María fue la palabra de Dios. So that which was made flesh in the womb of Mary was the word of God. Entonces, el diablo engañó a la serpiente con una palabra. So the devil misled man with the word. Y el Señor Jesucristo era la palabra de Dios encarnada. So Jesus Christ is also the word of En God. el principio era el verbo, o en el principio era la palabra, Because in the beginning was the word. y la palabra era Dios. And the word was Y la God. palabra se hizo carne. And the word was made flesh. Lo que se encarnó de Dios fue la palabra. That which was made flesh of God is Entonces, the word. lo que está diciendo acá, So what's being said here, pondré una enemistad entre ti y la mujer, I will put enmity between entre you la and the woman, simiente y tu simiente. your seed and her Así seed. que aquí hay simiente de Dios y simiente del diablo. So there's seed of God and seed of the devil, ¿Sí o no? right? Aquí hay dos simientes, You see ¿verdad? two seeds, right? Esta te herirá en la cabeza And he will strike your head, y tú le herirás en el calcañar. and you will strike his heel. Y eso sucedió con la venida de Cristo. And that happened with the coming of Christ. Una vez les compartía One time I shared with you que cuando Cristo murió, that when Christ died, bajó hasta el lugar donde estaba el gobierno de las tinieblas and he went down to the deepest parts of darkness para anunciarle al gobierno de las tinieblas to announce to the kingdom of darkness que él ya había conquistado lo que el hombre había perdido. that he came to conquer and take back that which man had lost. Y entonces dice la Biblia que en el credo de los apóstoles dice que Jesús descendió hasta los infiernos. And it says Jesus descended into hell. Y cuando descendió al lugar, When he descended there, toca la puerta al Señor Jesucristo. Jesus Christ knocks on the door. Después de que estoy hablando en los 3 días que estuvo muerto, This is the 3 days that he was dead. él no estaba descansando. He wasn't just chilling. Su cuerpo estaba ahí, His body was there. pero él estaba trabajando. He was working. ¿A dónde bajó? Where did he go? Y le dijo, le salió un diablito, Little, un little, demonio. little demon comes up. Y le dijo, busco al diablo. I'm looking for the devil. Dijo, no, está en una celebración. No, he's in a celebration. He's in a Hay un party. fiestón grandísimo. There's a big party going on. Dice que un tal Jesús lo mató. You know, he says he killed Jesus.
Y para eso aquí estamos haciendo fiesta. So we're partying now. No creo que te va a atender porque ahorita anda muy ocupado celebrando. I don't think he could see you now because he's celebrating. Y le dice al Señor, dile que venga. Tell him to come now. Y cuando viene y lo mira, And when he comes and sees him, dice, ¿no viste tú que yo maté? are you the one I killed? No, No. yo soy el Hijo de Dios. I am the Son of God. Yo soy la palabra encarnada. I am the Word. Yo soy la simiente de la mujer. I am the seed. Porque tú engañaste a la mujer. Because you misled woman. Pero yo But me I encarné en ella. was made flesh in her. Y es lo que la profecía se cumple. And that prophecy is fulfilled. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. And I'll put enmity between you and woman, and to your seed and her seed. Esta te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. But you will strike his heel. Y le dijo, diablo, And he said, devil, dame las llaves de la muerte give me the keys to death y del Hades. and Hades. Y ponte aquí, Stand right here. porque tú me heriste en el calcañar Because you struck my heel, y yo te heriré and I will strike la your cabeza. head. Y lo aplastó. And he smashed. Ese es nuestro Dios, hermanos. That's our God. Este es el Hijo de Dios, That's the Son of que God. tiene la autoridad Who has the sobre authority la muerte over death. y que tiene la autoridad sobre todo gobierno de las And tinieblas. authority over all of the darkness. Y viene y conquistó el reino de Dios. And he came and conquered the Y kingdom of cuando God. Juan lo vio en el libro de Apocalipsis, And when John saw him in Revelation, dice, yo soy el que estuve muerto. he says, I am the one who Pero ahora was dead. vivo por los siglos de los siglos. But now I live forever and Y tengo ever. las llaves de la muerte y del Hades. And I have the keys of Hades and hell. Aquí la simiente de la mujer Here, the que essence trajo of al Redentor del mundo that brought the Redeemer of the world. destruyó las obras del diablo. Destroyed the works of Porque la the Biblia dice devil. que Cristo Jesús vino a destruir las obras del diablo. Because Christ came to destroy the works of the ¿No devil. te da gozo saber que nuestro Dios tiene todo el poder? Doesn't that make you rejoice? Que el diablo pensó que ya había conquistado y que estaba celebrando en grande. The devil thought that he won and he celebrated. Estaba haciendo fiesta, He was partying. pero el muerto se le levantó. But the dead got up. Eso sí sería un tremendo chasco, ¿verdad? You know, that's a heck of an adjustment there. Tan tonto el mismo diablo. You know, the devil just that dumb. Él estaba celebrando. He was celebrating. Ya me gané toda la humanidad. I won all of humanity. Todos van a estar bajo mi gobierno. Everyone will be under my kingdom. Ya maté al que venía a levantarlos. I came to destroy the one who came to raise them up. Pero mentiras. But it's a lie. Quien tiene la última palabra es nuestro Dios. He that has the last word is our God. Y Él es la vida. And he is the life. Por eso dice el que cree en mí aunque esté muerto. That's why it says, he that believes in me, even though he be dead. Así como Jesús le dio a los judíos que se rebelaron contra él, les dijo a los judíos que se rebelaron contra él, And so Jesus told the Jewish people who rebelled against him, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? why don't you understand my words? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Why can you not then listen to my words? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. You guys are then of your father, the devil. Ay, pastor. Oh, pastor. ¿Cómo el Señor Jesucristo le va a decir a los judíos, su nación santa, su nación escogida, su pueblo? How is Jesus going to tell his chosen people that they're sons of the devil? Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? You know, why don't you understand me, my ¿Por qué language? no podéis escuchar mi palabra? You don't understand my words? Vosotros sois vuestro padre el diablo. You're of your father, the Y devil. los deseos de vuestro padre queréis hacer. And you want to do the desires of your father. Él ha sido homicida desde el principio. He has been a murderer from the beginning. No ha permanecido en la verdad. He has not remained in truth. Porque no hay verdad en él. Because there is no truth in Y him. cuando habla mentira, And when he de lies, lo suyo habla. he's talking about you. Porque es mentiroso y padre de mentiras. Because he is a liar and the father of all lies. ¿Y a mí por qué no? ¿Y a mí? And to dice, me. ¿Y a mí? ¿Por qué digo la verdad? ¿No me creéis? Because when I say the truth, you don't believe. Así que cuando no creemos la palabra de Dios, In the same way, when you don't believe the word of God, sucede lo que está en esta parábola del sembrador. what happens is what is in the parable of the seed. En Mateo 13:19 dice, Matthew 13, cuando 19. alguno oye la palabra When a person hears the del word, reino de Dios the kingdom of God, y no la entiende, and he doesn't enter, viene el understand, malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. the evil one comes and destroys everything that was sowed in his heart. Este fue el que fue sembrado junto al camino. This is the one that was sowed on the same path on the road as he was passing by. Esto lo dice 1 Juan 3:10. And in 1 John 3, En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. in this it is manifest the sons of God and the sons of the devil. Todo aquel que no hace justicia Everyone who does not do y que justice, no ama a su hermano, who does not love their brother, no es de Dios. is not of God.
El Señor Jesús dice, deja que crezca juntamente con el trigo la cizaña. And the Lord says to let the wheat and the weeds grow together. Pues al intentar arrancar la cizaña, puedes que se arranque también el trigo. Because he doesn't want to pull out the wheat at the same time because he could be getting... Porque se parecen y solo el tiempo de la siega hace la diferencia notable. But in the time of harvest is when you're going to see that difference. La siega es el fin del siglo, That harvest is the end of es time. decir, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Or the second coming of our Lord, la cual vendrá con juicio, which will come with con judgment, sus ángeles en llama de fuego, and his angels in a thing of fire. así como también dice en 2 Tesalonicenses 1, 5 al 9. As it also says in 2 Thessalonians 1, 5 Esto es una and 9. demostración del justo juicio de Dios, This is a demonstration of the justice of God, para que seáis tenidos por dignos en el reino de Dios, that you can be then held worthy in the kingdom of God por el cual asimismo padecéis. in the same way in which you appear. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Because it is just then from God to pay with tribulation to those. Uno puede hacerle daño a alguien y hacerle daño y hacerle daño y hacerle daño hasta que llega el momento en que se tiene que parar. You can keep hurting somebody, until that moment. Nunca en este país hemos visto todo lo que se ha hecho contra un expresidente. We've never seen in this country all the things that have come against the former president. Cómo le llevaron a juicio, cómo hicieron tantas cosas para tratarlo de derrumbar y difamarlo. They took him to court to defame him. Y un día yo orando por él, And one day I was praying, en esa noche Dios me da una visión. and God gave me a vision. Y me habían invitado a una reunión con ese presidente. They had invited me to a meeting with that president. Y lo miro que está dando la conferencia. And so I was giving a conference. Y luego yo cuando él iba saliendo, yo estaba parado así. And when he was leaving, I was there. Y lo vi con la frente en alto. And I saw him with his head held high, Y como que era dueño del mundo. as he was on top of the world. Con tanta humillación, With mira cómo fue so much levantado. humiliation. Los cristianos hemos sido aplastados por el gobierno de las tinieblas. You know, we as Christians have been destroyed by the government of darkness. Esta semana me decían unos hermanos, Some brothers once told me, esta persona habla muy mal de ti. this person talks really bad about you. No creo que nunca ha venido aquí a la iglesia, I don't think he's ever been to the church, though. pero tiene una imagen mía But he's got a bad image. muy distorsionada. It's very distorted, though. Ni me va ni me viene, I don't know him. porque yo sé quién soy. Because I know who I am. Cuando tú sabes quién eres, When you know who y you cuando are, tú sabes quién es tu Señor, when you know who your God is, cualquier cosa que suceda alrededor no importa. whatever happens around you doesn't matter. Bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y levanten falso testimonio de vosotros mintiendo. Now, blessed are you if you've taken that false testimony against you Así for que al purpose of contrario gain, de bajarte te levantas. because that'll raise you up anyway. Y a vosotros que estáis atribulados, daros reposo con nosotros. And those who are going through tribulation, I will give you rest. Cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles y de su poder. When the Lord Jesus manifests from heaven with the angels in his En llama power, de fuego para dar retribución. in flame of fire to give retribution to those who did not Amén. know God. El hecho no lo podemos solo dejar en el trigo el hecho no lo podemos solo dejar que el trigo son los cristianos y la cizaña los conversos. You know, so we have to understand that it's just, you know, the Christians here then are the wheat, and the weeds then are those who are not Pues solo por converted. el hecho de ir a la iglesia puede dar la sensación de que estoy en el camino correcto. Because many people think that just by going to church that you're on the right path. Pero solo si realmente vive una vida con el fruto digno de arrepentimiento. But it's only if you really live the life with the fruit worthy of Y repentance. crees el Señor Jesús como el amo absoluto de nuestra vida. And if you believe in the Lord Jesus as the Y absolute of your soportar life, la prueba and then you will del trigo. be able to overcome. Y entonces podrá decir al final de la culminando la tarea que me ha encomendado Dios en la tierra. And then you'll be able to say that final culmination that you have been Yo creo committed que to es God on this earth. incómodo aún al trigo crecer con la cizaña. You know, I think it's uncomfortable for the wheat to grow alongside the Uno a weeds. través de los años, uno ha servido a muchas personas You know, through the years we've served many people. y ve que la gente mientras usted les está sirviendo y está contigo. And you see that people, as long as you're helping Y them, they're luego with cuando you. ya lo dejas de servir ya no son las mismas personas. But when you're not there helping every moment, then suddenly you're not the same person. Hiciste 99 cosas buenas para ellos, pero hiciste una mala y eso fue You may have suficiente. done 99 good things for this person, but the one thing they didn't like, that's it. Pero el Señor dice, déjalos crecer junto con el trigo. But God said, let them grow together with the wheat. La Escritura dice en Mateo 7, 19 a 23. The Bible says in Matthew 7:19 to 23, Todo árbol que no da buen fruto
All tree that does not es bear good fruit cortado y echado en el fuego. is cut down and Así is que fire. por sus frutos los conoceréis. You will know them by their fruit. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, Not everyone who says to me, Lord, Lord, will sino enter the aquel que kingdom. hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Only he that does the will of my Father in the Ah, heavens. no, pero muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? But many will say to you, Lord, Lord, didn't we prophesy in your Y en name? tu nombre echamos fuera demonios. We cast out demons. Y en tu nombre hicimos muchos We milagros. did miracles in your name. Y entonces les declararé, And I will declare to nunca them, os conocí. I never knew you. Apartados de mí, Get away from me, hacedores de maldad. workers of evil. Por tanto, mis hermanos, la vida cristiana no es para jugar en la iglesia los domingos. So church in the Christian life, Christian life isn't to play church on Sundays. Tú puedes ser esa cizaña que aparentemente hace milagros. Because you could be like those weeds who look like they do miracles. Puedes ser esa cizaña que al final de todo ora por los enfermos. Those weeds who maybe even pray for the sick. Pero tú te mueves en el don, pero no en la relación. But you may only move in a gifting and not in your relationship with God. Los dones son temporales. The gifts are temporary. Los dones son para hacer el trabajo. The gifts are to do the work. Cualquier persona en la iglesia puede tener dones, Whoever here in the church, has that ability to do that. pero el fruto del Espíritu es muy poco. But the fruit of the Spirit is few. Y en el seminario que vamos a traer en pocos días, But the seminar that we're going to talk about in a few days, es lo que se trata. that's what it talks about. Sacar toda esa basura que hay Taking all that trash out. para que el fruto del Espíritu se establezca en nosotros. So the fruit of the Spirit is Y established. seamos conocidos por el amor, por el gozo, por la paz. And that we can be loved by that love, that joy, that peace. Hoy en día es difícil encontrar cristianos, Today it's hard to find Christians. porque cuando uno los oye hablar, Because when you hear them talk, hablan bien, they sound good. pero tan pronto les sale algo diferente, tienen una confrontación con alguien, But when they confront something difficult, se les olvidó que eran cristianos. they forget that they're Christians. No hay frutos de arrepentimiento, There's no fruit of no está el repentance. fruto del Espíritu, There's no fruit of the no Spirit. manifiestan el gozo, They don't cualquier manifest that cosa lo joy. derrumba, Anything knocks them down. cualquier cosa si no va como ellos habían pensado, Anything, if it doesn't work the way that they thought it would, se derrumba. they get destroyed. ¿Cuánta gente es así, hermanos? How many people can be like that? Así que no debemos de entretener más a la gente. We're not here to entertain people. El reino de los cielos vale todo The kingdom of God is worth y everything, nosotros vamos a ser probados. and we're going to be tested. Así que el Señor nos dio una palabra So the Lord gave us a word que nuestra meta principal that our main task is es this, agradar a Dios is to please God y luchar por conquistar el reino de Dios. and struggle to accomplish the kingdom of Busca el God. reino de Dios y su justicia Seek ye first the kingdom of God y and las His demás justice, cosas vendrán por añadidura. and all these things shall be added to you. Concéntrate en adorar a Dios. Concentrate in worshiping God, Concéntrate en servir a Dios. serving God. Concéntrate en sacar la basura que hay dentro de tu corazón Take all that trash out of y your heart no crezcas junto a la cizaña. so that you don't grow up No next to dejes que la weeds. cizaña dañe tu vida. Don't let the weeds around you Porque hay damage your life. hermanos que siembran problemas en nuestras vidas. Because there are people that will sow these negative thoughts in your Muchas life. veces escuchamos más cosas negativas que positivas. A lot of times you hear these negative thoughts instead of positive. ¿Cuántos contactos tiene y cuánta familia tiene que habla basura? How many families have Esta es you la talk trash? cizaña That's the weeds. que daña tu manera de creer y tu manera de pensar. They hurt your belief system, your way Pero of los hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros. But you have the Holy Spirit, Y el fruto del Espíritu se ha establecido en nosotros. and the fruit of the Spirit is Tenemos established in us. amor, tenemos gozo, tenemos paz, We have love, joy, peace, tenemos paciencia, tenemos Yeah. benignidad, tenemos kindness, meekness, fe, mansedumbre y templanza. faith, and temperance. ¿Por qué? Porque Dios quiere establecer el carácter de Él en nosotros. Because God wants to establish Porque His character in somos you. herederos del reino de Dios. We're inheritors of the kingdom of God, Y los dones son temporales, and the gifts are temporary. pero el fruto es eterno. But that fruit is eternal. La That's your character. profecía, las ciencias se acabarán. The sciences will end. Cesarán las lenguas, The languages will end. pero el amor nunca deja de ser. But love will never cease. Porque el amor no es un don, Because love is not a gift. es el fruto del That Espíritu en is the nosotros. very fruit of the Spirit in us. Y si tú todavía tienes resentimiento contra alguien que te hizo daño, And if you still have resentment against somebody who hurt you, tienes que sacar ese odio. you gotta get that Tienes que out. arreglar ese You problema. gotta fix that. Porque eso no se va a arreglar por sí solo. Because that's not gonna fix on its own. Tienes que arrancarlo de tu vida. Take it out of your life Y no dejes que la basura, la cizaña, acabe con tu and vida. don't let that trash Que el or weeds Señor enter your life. bendiga esta palabra. Lord, bless this word. Que el Señor multiplique, Señor, en tu conocimiento el deseo de ser agradable a Dios y servirle. And that He multiply that desire in you. Que el Señor continúe obrando en tu vida.
May the Lord continue to work in your Son life. nuestros deseos. Y vamos a orar para ser despedidos. And we will pray. Padre, en esta hora